Lo primero, bueno, darle la bienvenida, ¿cierto?, a nuestra quincena 6, que va desde el 13 al 24 de julio, en donde vamos a tener como objetivo, ¿cierto?, resolver problemas que involucren variaciones porcentuales en diversos contextos, usando representaciones históricas, registrando el proceso de manera simbólica, por ejemplo, el interés anual de ahorro. ¿Ya? Ahora, el objetivo de la actividad de esta quincena va a ser calcular el valor final de una cantidad a la cual se le aplica un descuento o un incremento de su valor expresado en porcentaje, calcular la variación porcentual en situaciones contextualizadas. Bien, ahora, para esto, ¿cierto? Vamos a estar utilizando nuestro texto del estudiante que va a estar disponible en esta dirección. En el caso de que ustedes tengan, ¿cierto? No tengan el libro físico, y también el cuaderno de actividades que también está disponible, ¿cierto? En esta dirección, es donde exactamente lo mismo que el anterior, no tengan el texto físico, ¿cierto? Lo pueden utilizar para ir viéndolo en su computador o en su celular, ¿ya? Bueno, ante duda ustedes saben que lo pueden hacer a mi correo de contacto, ¿cierto? Que está acá arribita. Y de preferencia ojalá envíen con una foto, ¿cierto? Del ejercicio para yo así poder ayudarlos de una manera más óptima, ¿ya? Y obviamente la entrega de las actividades debe ser enviada a mi correo, ¿ya? Durante el periodo de las 2 semanas de quincena, para que así ustedes no se les junte con otras quincenas, ¿cierto? Y estas pueden ser enviadas mediante fotografías, ¿cierto? Con las páginas que ustedes resolvieron en su libro, o si ustedes quieren hacer el desarrollo en su cuaderno, ¿ya? Y dependiendo de la semana y de la actividad, de repente van a necesitar un espacio extra, ¿bien? O pueden enviar en formato PDF, en Word, como ustedes lo encuentren conveniente, ¿bien? Y obviamente darse un tiempo, ¿cierto? Para realizar las actividades de la asignatura, para que ustedes también se ordenen y se generen un nuevo horario, ¿ya? Eh, bueno, como dice la Valentina, si no tiene cuadernillo, lo puede descargar desde esta página. ¿Ya? Usted le hace clic acá al link y puede descargar el- ¿ya? Los PDF se editan con programas, ¿ya? Hay varios programas que se utilizan para editar PDF, ¿ya? Ahora, lo que yo les recomiendo es que hagan el desarrollo de la actividad en su cuaderno, ¿ya? No copien toda la instrucción del libro. Ya tampoco le estoy diciendo que pasen en limpio todo lo que se está presentando como actividad, sino que ustedes coloquen desarrollo. Desarrollo de la actividad 1, hacen el desarrollo y la respuesta. Desarrollo de actividad 2, desarrollo y respuesta. Ya no le estoy pidiendo que tampoco copien, ya porque yo sé que no todos tienen impresora tampoco. Ya entonces, ante eso, igual la idea es que todos tengan la oportunidad de poder realizar su actividad y la pueden enviar. Bien. Ahora, bueno, participar en las clases virtuales es esencial, ¿cierto? Porque así pueden ir aclarando sus dudas, ¿ya? Y pueden tener un apoyo, ¿cierto?, extra a lo que se pueda, para que se pueda utilizar de una mejor manera, ¿ya? Ahora, yo utilizo este programa, ¿ya? Eh, Se llama Nitro, ¿ya? Nitro PDF, ¿ya? Y es el que utilizo yo para poder eh, realizar cualquier tipo de edición, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir editando, ¿cierto? Pueden sacar las cosas, pueden rayar, pueden borrar, pueden hacer de todo, ¿ya? Entonces, como les digo, es un excelente programa que les permite mover, ¿cierto? Sacar el logo, moverlo para allá. Entonces, como les digo, es un editor bueno, ¿cierto? Que si quieren lo pueden utilizar ustedes y lo tendrían que buscar, obviamente, para descargarlo, ¿ya? Ahora, volvamos acá al tema. Las actividades que ustedes van a desarrollar en esta quincena, eh, obvio, obvio que es de paga, pero ustedes tienen que adquirirlo si es que lo quieren, ¿ya? Si no, buscan alguno que sea gratuito, ¿bien? Eh, a ver, vamos a ver, ¿cierto? Las páginas 52, 53, 54 y 55. Ya vamos a analizar los ejemplos y las definiciones de las páginas del texto del estudiante. Y en relación a estas páginas es que yo les generé una presentación, ¿ya?
eh, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y las actividades que van a realizar están en las páginas 32 y 33 del cuaderno de actividades, ¿cierto? Que son las que están acá, que también las vamos a ver al finalizar, ¿cierto? La presentación, ¿ya? Y el día 24 de julio, ¿ya? El día viernes, les voy a enviar un enlace con la coevaluación correspondiente a la quincena, ¿ya? Ahora, con respecto a la autoevaluación que estaba pendiente de la quincena 4, ya no se las envié, ya porque ya se había enviado la encuesta del profesor jefe, se envió la encuesta de los estudiantes, la encuesta del apoderado, entonces ya habían como 3, 4 encuestas, entonces ya una más al final iba a ser como ya mucho sobrecargo, entonces por lo mismo se va a añadir acá a esta encuesta del 24 de julio y se van a hacer ambas, ya para que estén atentos, ya para que en conjunto lo, lo puedan ver, ¿ya? Nicolás Archivos con V, ya, por si acaso, si es que lo buscan. ¿Ya? Ahora, pasemos a la presentación que les tengo preparado. eh, y veamos qué tal. Estuve un poco eh, jugando con las presentaciones, encontré unas bastante buenas, así que espero que les guste. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver acá en esta quincena, como ya les había comentado en el objetivo, son variaciones porcentuales. ¿Ya? Ahora, variaciones porcentuales tienen relación a cómo varía un porcentaje. Por ende, ustedes deben tener muy claro cómo calcular el porcentaje. ¿Ya? Recordemos que los porcentajes nosotros los calculamos en séptimo. ¿Ya? Nosotros en séptimo aprendimos cómo calcular el porcentaje de un número, qué porcentaje es un número de otro, cuál es el total de un número sabiendo su porcentaje. Entonces, todos esos conceptos ustedes los deben manejar. ¿Ya? Deben tener la claridad, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, se da este concepto. ¿Ya? Ahora, en relación a esto mismo, ¿cierto? Bueno, nuestro objetivo de esta clase, ¿cierto?, va a ser calcular el valor final, va a ser calcular el valor final de una cantidad a la cual se le aplica un descuento o un incremento de su valor expresado en porcentaje. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar, ir al supermercado y decir 30% de descuento en todos los chocolates. ¿Ya? Y van a llegar y van a decir, ah, el chocolate cuesta 1200. ¿Cuánto voy a pagar por el chocolate si tiene un 30% de descuento? ¿A qué porcentaje se refiere a lo que yo debo calcular? Entonces, todo eso es una variación porcentual, ¿ya? O por ejemplo, no sé, ustedes van a hacer un depósito a plazo fijo y el banco les va a dar intereses. Entonces, ustedes les van a dar un interés fijo, ¿cuánto van a terminar ganando ustedes, ¿cierto? O cuánto dinero van a tener ahorrado al cabo de un tiempo, de un periodo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nosotros vamos a aprender a verlas hoy día. Ahora, ustedes saben ya cómo calcular porcentaje. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nosotros vamos a ver cómo varía este porcentaje y cómo afecta a mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿ya?, que vamos a conocer es qué es una variación porcentual. ¿Ya? Ahora, una variación porcentual es un porcentaje X, ¿ya? Vamos a tener dos, ¿cierto? El descuento y el aumento, ¿cierto? En el caso de un cierto por ciento de descuento, que es por lo general lo que nosotros vemos en las tiendas comerciales, las liquidaciones, ¿ya? Los outlet, ¿ya?, que es un porcentaje de descuento, eh, es un valor que equivale a cancelar el 100% menos el porcentaje de descuento del precio del producto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a una tienda comercial, voy al mall, y veo que una chaqueta tiene, no sé, un 40% de descuento, ¿cuánto voy a pagar de la chaqueta? Voy a pagar un 100 menos 40, o sea, voy a pagar un 60% de la chaqueta. Entonces, para mí va a ser más conveniente calcular el 60% del precio de la chaqueta que estar calculando el 40, restándole al precio y ver el precio final, ¿cierto? Entonces, al final es mucho trabajo. Entonces, lo que nos enseña esta variación porcentual es que yo puedo hacer el mismo proceso, pero de una manera más fácil, ¿ya? Yo lo puedo calcular más directo, ¿ya? Y este cálculo directo se basa en
resolver esta pequeña resta y decir que si mi chaqueta costaba el 100% y le estoy haciendo un descuento del 40%, significa que voy a pagar el 60%. Entonces yo calculo el 60% del valor de la chaqueta y listo. Ya no tengo que estar calculando el 40, restando al precio original. Y lo mismo va a pasar con el tema del aumento. ¿Ya? Ahora, ¿dónde van a ver ustedes aumento? Muy fácil. ¿Ya? Cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando hay ventas, por lo general a empresas, ¿ya? Existe en Chile algo que se llama IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿ya? Y este IVA es un porcentaje de impuesto que se le añade a los productos que se debe pagar siempre, ¿ya? Especialmente, y está, bueno, siempre se paga, ¿ya? Si uno compra con boleta, el IVA está incluido, ¿ya? Pero si se compra con factura, ¿ya? Que es lo que como compran las empresas, por lo general todos los precios vienen sin el IVA. Entonces uno debe calcular el IVA y luego tiene que sumárselo al valor que se lo están vendiendo para poder ver cuánto pagar, ¿ya? Pero son cositas que se ven obviamente ya como más matemática financiera, ya que igual es importante mencionárselos a ustedes porque son aplicaciones que tienen estas variaciones porcentuales, ¿ya? Y en este caso, cuando estamos hablando de un aumento en porcentaje de un valor, también, al igual que el descuento, nos conviene en este caso sumar al 100% y calcular, ¿ya? Por ejemplo, si un producto aumentó un 25% su valor, yo calculo el 125% del valor del producto. No calculo el 25% y después se lo sumo, ¿cierto? Porque en realidad es como un trabajo extra. Entonces mejor yo calculo el 125% y me ahorro, ¿cierto? Estar sumando cantidades, ¿ya? Ahora, todo esto lo vamos a ver en ejemplo, ¿ya? Que los vamos a ver a continuación. Entonces, primer ejemplo. Sí, por supuesto, ¿ya? O sea, de hecho, todas las carreras, ingeniería comercial, todas las ingenierías relacionadas con esto, con esta parte financiera, contador auditor, ¿ya? Eh, eh, Se ve esta parte, esta rama de la matemática, ¿ya? Contador, auditoría, ingeniería comercial, ¿ya? Entonces, eh, sería, sería como importante, ¿cierto? Conocer y manejar esto. Ahora, igual, todo esto es relacionado a contextos cotidianos y que por lo general pueden ser perfectamente aplicados, por ejemplo, en una prueba de selección universitaria, ¿ya? O en este caso una prueba de transición, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Manejarlo y además ustedes lo van a ver en la vida cotidiana, o sea, todos van a un supermercado, creo yo, y de repente van a encontrar ofertas, ¿cierto? O van al mall o van al centro y encuentran liquidaciones y todo por lo general viene en porcentaje, ¿ya? Entonces, cuando vienen estos ciertos porcentajes, eh, tenemos que, ¿cierto?, tener la necesidad de poder a veces calcular para saber cuánto va a pagar, si es que me va a alcanzar, si es que no. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder nosotros calcular estas situaciones. Bien, entonces, veamos, ¿cierto?, estos ejercicios resueltos, estos ejemplos para ver cómo funciona, ¿cierto?, el proceso de el cálculo de estas variaciones porcentuales. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá, un producto que tenía un precio de 25.000 pesos se está liquidando y tiene un descuento del 40%, ¿cierto? Ya, eso es lo primero. Luego, en 2 meses más, el valor del producto aumentará un 25% y cuál será su precio final. Entonces, si se fijan acá, hay dos ejercicios, ¿ya? Primero, tenemos que realizarle un descuento del 40% a este producto que vale 25.000, imaginemos que son zapatillas, ¿ya? O son unos jeans, ¿ya? Cualquier producto, ya que ustedes quieran considerar. Entonces, le vamos a descontar un 40%. Ahora, ¿qué significa esto? No es que nosotros tengamos que calcular el 40% de eso, después que restarlo, no. Lo que nosotros vamos a hacer es aplicar nuestra definición. ¿Y qué decía la definición? Que al 100% le descuento el 40%. ¿Esto qué equivale? Equivale a un 60%. Por lo tanto, yo voy a calcular el 60% de 25.000.
¿cierto? Entonces, para calcular el 60% de 25.000, ¿cierto? Yo tengo que multiplicar. Entonces, multiplico 60%, que es 60 partido en 100. Ya recordemos que todos los porcentajes es, en este caso, 60 partido en 100. ¿Ya? Entonces, yo calculo, ¿cierto? El 60 partido en 100, lo multiplico por el 25.000 y me va a dar como resultado 15.000. Ahora, ¿qué quiere decir este número 15.000? 15.000 es el precio que deben pagar con este descuento del 40%. ¿Ya? Entonces, el producto está en liquidación y de 25.000 ahora se vende a 15.000, ¿cierto? Se le aplicó un descuento. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Luego de 2 meses, este valor 15.000, ¿cierto? Que era la oferta que estaba actualmente por este producto, va a aumentar un 25%. ¿Ya? Entonces, en este caso va a aumentar. Entonces, de los 15.000 aumenta un 25%, pero resulta que este 15.000 actual, ¿a qué porcentaje corresponde? ¿Corresponde al 60 o corresponde al 100? Y la respuesta es que corresponde al 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros al momento de realizar este descuento, ¿cierto? Este 60% que nosotros calculamos, que nos dio 15.000, pasó a ser mi 100%. ¿Ya? Es el valor actual. ¿Ya? Entonces, como mi valor actual es 15.000, que equivale al 100% de mi producto, yo le debo aumentar un 25%. Entonces, equivale a calcular un 125% de los 15.000, del valor del producto actual. Es decir, 125% por 15.000, que se calcula multiplicando en este caso 0,25 partido en 100, que es 1,25, por 15.000, que me da 18.750. Entonces el precio final del producto será 18.750. ¿Ya? A ver, hagamos un repaso para que se pueda, se pueda entender. Yo calculo que 15, 16. ¿Ya? Si son más o menos, ahí yo creo que va a depender de cómo se esté trabajando durante el año. ¿Ya? Ahora, repasemos. Primero, tenemos que calcular un descuento. ¿Ya? El descuento del 40% equivale a tener mi precio original 100 menos 40, y me da 60. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que en nuestra definición, ¿cierto?, de, de mi, de mi variación porcentual, equivale, ¿cierto?, a tener eh, estos valores, calcular la diferencia de porcentaje y luego ver ver nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces, en vez de calcular el 40% y después restárselo al precio original, nosotros calculamos directamente el 60%. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se hace. Uno calcula la variación y luego se calcula el valor. ¿Ya? Entonces, si yo digo descuento del 40, significa menos 40. ¿Y a quién se le debo calcular el menos 40? Se le debo calcular al 100. Entonces, al 100 yo le calculo menos 40%. ¿Ya? Ahora, si yo digo aumentar a un 25, significa que es más 25. ¿Pero a quién le calculo el más 25? Se lo calculo al 100. Entonces, en la primera parte, yo descuento 40 al 100, me da 60, hago el cálculo del 60%, en este caso del 25.000, que es el precio actual, y luego cuando quiero aumentar el 25, yo calculo el 125%. ¿Ya? ¿Y el 125% de quién? Del valor actual, ¿ya? Que en este caso son los 15.000. Y ahí a mí me da el aumento, ¿cierto? Y me dan los 18.750 pesos, que es el valor final del producto, ¿ya? Eh, ¿Ya? Ahora, veamos otro ejemplo. Ahora, veamos un ejemplo más un poquito financiero, ¿ya? Dice, ¿cuál es el interés simple producido por un capital de 400.000 pesos al 5% anual durante 2 años? ¿Se fijan? Ya, aquí ya tenemos un ejercicio un poquito
más avanzado, ¿cierto? Ya estamos viendo un poquito más técnico. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos saber acá, o lo que nosotros tenemos, es que nosotros vamos a tener un dinero, ¿ya? En donde cada año va a aumentar un 5%, ¿sí? Ahora, como es un interés simple, significa que todos los años sube un 5%, ¿ya? Por ejemplo, el año uno sube el 5% de 400.000. El año 2 sube el 5% de los 400.000. El año 3 el 5% de los 400. O sea, el aumento siempre es continuo, es el mismo. Por eso es un interés simple. Cuando sea un interés compuesto es porque yo voy a recapitalizar y voy a volver a calcular el porcentaje nuevo. ¿Ya? Pero no nos metamos tanto con eso que eh, eh, entonces, no entendí su pregunta, Guillermo. Ya, Iván, ya, eh, entonces, lo que tenemos que hacer matemáticamente acá es calcular el 5% de 400.000. Ya, recordemos que acá es muy importante saber calcular porcentaje. Ya, es esencial ya saber. Ya, entonces, calculamos el 5% de 400.000. Ya, recordemos que acá, ¿cierto? Nosotros podemos generar nuestra tablita y ya sacamos como nuestra regla de simple, multiplicando, cruzado y dividiendo. Ya, eh, pero si yo les ayudo a las guías. De hecho, hay varias que me preguntan por correo cómo se hace algún ejercicio en particular y yo les respondo y les ayudo. De hecho, ahora estamos viendo ejemplos para lo mismo, ya para que cuando ustedes después hagan la guía se les sea mucho más cómodo y mucho más fácil. Ya. Ahora, analicemos el ejemplo y así aprovechamos de... Pero es que resulta que esta semana, recuerden que es la semana de materia. Ya, la primera semana de la quincena nosotros siempre pasamos materia. Y en la segunda semana, ya que en este caso sería el próximo miércoles, nosotros desarrollamos ejercicios de la misma guía. ¿Ya? Entonces, veamos siempre el mismo orden. Entonces, les enseño la materia y la otra semana hacemos ejercicios. ¿Ya? No tanto como una classroom, ¿ya? Quizás porque todavía no se ha implementado, pero sí obviamente ustedes pueden ir participando de la presentación, obviamente, que hagamos la próxima semana. ¿Ya? Entonces, por eso yo ahora les estoy viendo materia exclusivamente, ¿ya? Porque es necesario que la veamos. ¿Ya? Y ya la próxima semana, ustedes con estas pueden ir avanzando en su guía y la próxima semana nosotros vamos aclarando estas dudas, ¿ya? Y se las aclaramos a todos, ¿ya? Y hacemos ejercicio de las mismas actividades del cuaderno, del cuadernillo, ¿cierto? Y vamos haciendo eso. Eh, es que el hacer significa que dos o tres van a participar o las voy a hacer yo, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar con el resto? Entonces, igual me interesa que sea un trabajo en conjunto de todos, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, usted va a contestar, dos o tres compañeros más igual van a contestar, y ¿qué va a pasar con el resto? Si hay, imagínense, hay 22 personas conectadas ahora, ¿ya? Las 22 personas no van a alcanzar a contestar porque el tiempo se nos va a ir, no se dar cuenta cuando ya termine la clase y vamos a hacer todo ejercicio, este ejercicio. ¿Ya? Entonces, por eso mismo yo prefiero hacer una clase global general para todos, ¿ya? Ir aclarando las dudas que vayan teniendo. Por ejemplo, si usted tiene duda en el ejercicio 5, desarrollamos el ejercicio 5, lo explicamos el ejercicio 5 y aclaramos su duda y así vamos a ir aclarando las dudas de todos y por mí, si es que se puede hacer, súper, avanzamos harto, ¿ya? Pero si no, igual tiene que haber un trabajo personal de ustedes también en sus hogares, ¿ya? Ahora, eh,
es verdad. Ahora, lo que dice la Valentina es verdad, es contenido nuevo, ¿ya? Esto es algo nuevo para ustedes, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? La idea de esto es explicarlo y también ejemplificarlo, ¿ya? Entonces, de aquí al finalizar la presentación, la idea es que ustedes tengan un concepto ya más formado de lo que estamos viendo, ¿ya? Porque yo sé que esto es, como dicen, esto es algo nuevo, ¿ya? Eh, entonces, eh, la idea es que vayamos de a poquito, ¿cierto? Poniendo atención acá y, y obviamente ir preguntando a medida que vayan apareciendo dudas, ¿ya? Para así yo ir deteniéndome, explicando de nuevo el ejercicio y así vayan aclarando todos estos conceptos nuevos que estamos viendo, ¿ya? Ahora, lo bueno es que esto se contextualiza mucho en conceptos cotidianos, ¿ya? Obviamente yo sé que muchos no van a estar familiarizados con algunos temas, pero sí son temas que se ven en la vida diaria, ¿ya? Ahora, continuamos con el ejercicio, con el ejemplo 2. Ya. Ahora, para recapitular un poquito, dice, necesitamos calcular el interés o el porcentaje, ¿cierto?, de un valor. En este caso es el 5% de 400.000 en un periodo de 2 años. O sea, voy a calcular el 5% de 400.000 y eso lo voy a multiplicar por 2 porque son 2 años, ¿ya? Ahora, el cálculo, ¿cierto?, de este porcentaje, ¿cierto?, de este porcentaje anual, se realiza calculando el 5% de 400.000. O sea, voy a multiplicar el 5%, o sea, 5 partido en 100, se multiplica por 400.000 y me va a dar como resultado 20.000. ¿Ya? Esto es calcular un porcentaje, ¿ya? Materia vista en séptimo. ¿Ya? Entonces yo calculo el 5% de 400.000. Ahora, ¿cómo realizo este cálculo? Como para poder hacerlo de una manera más como ir repasando un poquito de materia. Yo el porcentaje, yo debo multiplicar siempre el valor del porcentaje, que en este caso es 5, se multiplica por la cantidad, que es 400.000. Si digo 5 por 400.000, ¿ya? Y luego se divide el resultado por 100 y me da 20.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo multiplico 5 por 400.000, me da 2 millones. Los 2 millones los divido por 100 y me da 20.000. Por lo tanto, significa que el 5% de 400.000 es 20.000. Ahora, si yo contextualizo este valor, yo estoy diciendo que en un año mi capital de 400.000 va a subir 20.000 pesos porque es lo que voy a ganar. Ahora, si yo en un año gano 20.000, ¿cuánto voy a ganar en 2 años? 40.000, ¿cierto? Porque yo voy a multiplicar el interés generado del primer año por 2. O sea, los 20.000 del primer año más los 20.000 del segundo año me va a dar un total de 40.000. Bien, ahora, la pregunta que es, ¿cuál es el interés simple producido? O sea, me preguntan cuánto es el interés que se produce. Por lo tanto, la respuesta va a ser 40.000. Si la pregunta sería, ¿cuál sería mi nuevo capital? Ahí yo tendría que sumar los 40.000 con los 40 y me daría 440.000 pesos al finalizar los 2 años. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, las preguntas, ¿cierto?, están como muy asociadas al concepto y es muy importante saber qué es lo que preguntan para saber qué es lo que debo calcular, ¿ya? Pero el tema del porcentaje, así como para poder calcular un porcentaje, siempre se debe multiplicar el valor del porciento por el número y el resultado se divide por 100. Y ahí ustedes encuentran el porcentaje. Y recuerden que esto es muy importante que lo recuerden, ¿cierto? Y lo repasen, ¿ya? Y si no, y si es demasiada la duda, podemos obviamente hacer una pequeña clase de porcentajes para poder dejárselos más claro, ¿ya? Pero el tema de la idea de esto es que, ¿cierto?, esta variación porcentual sea a partir de este concepto previo que ustedes ya, ¿cierto?, manejan, ¿ya? Ahora, veamos un tercer ejemplo un poco más, eh, más concreto para ustedes, ¿ya? Y vamos a observar este vehículo, ¿ya? Esta fotografía, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cómo se llama? Un vehículo, ¿cierto? Que se vende a 7.000, o sea, 7.500.000, ¿ya? Y este vehículo viene con IVA, que dice IVA incluido.
¿cierto? Recordemos que nosotros al principio de la presentación dijimos que el IVA era impuesto al valor agregado, ¿ya? Que es un valor que es un porcentaje, ¿cierto? Que se le añade a un objeto, a un producto, con la finalidad de pagar, ¿cierto? Un impuesto al Estado por su venta, ¿ya? Por su adquisición. Ahora, dice que este vehículo, ¿cierto? Que vale 7,5 millones, ya viene con el IVA incluido. Ya está incluido el IVA acá, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto es el IVA que se paga por este automóvil? O sea, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es el 19% de 7,5 millones? Entonces, como el IVA equivale al 19% y este 19% siempre es fijo, o sea, cuando nosotros hablemos de IVA, siempre es el 19%. ¿Ya? Eso es. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que este valor fijado para este producto, ¿ya? Eh, tiene el precio original y tiene el 19% incluido. O sea, este valor corresponde al 100% más el 19%. Entonces, esos 7,5 millones corresponden a un 119% de su valor inicial, ¿ya? Porque nosotros sabemos que este valor, el valor del auto era 1, ¿cierto? Que era el 100% y que se le añadió el IVA y en total quedó 7,5 millones, ¿ya? Porque dice IVA incluido. Entonces, como acá dice al principio, que el IVA equivale al 19% del valor inicial fijado para un producto, el precio del automóvil que aquí aparece equivale al 119% de su valor inicial, ¿ya? Entonces, para calcular este IVA, ¿ya? Nosotros debemos calcular el 19%, pero relacionado con este 119% que equivale. eh, ya, súper, no se preocupe. Ahí me dice cuando vuelva, ¿ya? En relación al porcentaje de este valor que equivale a estos 7,5 millones, ¿ya? Ahora, fíjense bien acá, el IVA es un impuesto, ¿ya? El IVA es un impuesto que se cobra siempre al momento de comprar algo, ¿ya? Eh, ya sea un chicle, ya sea una tele, un auto, un alimento, ya todo se paga IVA, ya con todo. Ya hay valores, bueno, hay algunos objetos, ¿cierto? Que tienen otro tipo de impuestos, ya que son impuestos específicos, por ejemplo la gasolina, el tabaco, ya que tiene otro tipo de impuestos, pero por lo general un producto que uno encuentra en una tienda comercial tiene IVA. Ahora, uno cuando compra le pasan una boleta y en la boleta no dice tú pagaste tanto por el producto más el impuesto y aquí está el total. No, la verdad es que en las boletas no está, pero sí está en la factura, ¿ya? Si alguno de sus papás, por ejemplo, compra con factura, ya tiene alguna empresa, ¿ya? Que compre con factura, se van a dar cuenta que en la factura siempre dice valor neto, IVA y total, o valor bruto. Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes van a tener todos los valores, ¿cierto? Correspondientes a este impuesto, ¿ya? Y que siempre va a ser 19%. Sí, por lo general, la empresa, ¿cierto? Paga con factura en donde está individualizado el IVA, pero resulta que una persona cuando va al supermercado y compra mercadería, también está pagando IVA, ¿ya? Pero resulta que en el caso de una persona natural, la que no compra con factura, el IVA está incluido siempre en la boleta y eso está implícito y como la persona contablemente no la va a recuperar, no simplemente eso entre comillas, se pierde, ¿ya? O sea, uno paga el impuesto nomás. Ahora, ahora, pero considerando esto como algún dato importante, ¿cierto? Tenemos que nosotros calcular en este caso el IVA que se paga por este automóvil, ¿ya? Entonces, lo primero es saber a cuánto equivale el valor que se está presentando, ¿ya? Porque si yo hubiera dicho que el automóvil cuesta 6 millones más IVA,
Significa que yo a esos 6 millones le calculo el 19% y listo, ¿ya? Pero resulta que este vehículo ya viene con el IVA incluido. O sea, viene el valor que sería su 100% más este 19% de impuestos y el total de eso me da 7 millones y medio. Entonces significa que esos 7 millones y medio corresponden a un 119%. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que cuando yo calcule el 19% de los 7 millones y medio, yo no debo dividir por 100, debo dividir por 119, ¿ya? Porque 119 equivale a este 7 millones y medio. Bien, entonces esa es la diferencia entre, entre este ejercicio y otro, ¿ya? Eh, Ahora, al hacer este cálculo, me dice ya que yo al multiplicar 7 millones y medio por 19 y dividirlo por 119 me da 1.197.479 aproximadamente. ¿Ya? Significa que este vehículo, ¿ya? El IVA, el impuesto que yo voy a pagar por ese vehículo es de 1.197.479 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, el vehículo originalmente costaba, los 7 millones y medio menos esto, 1.197.000, casi 1.200.000. Por lo tanto, significa que el vehículo originalmente costaba aproximadamente 6.300.000. Entonces, a esos 6.300.000 se le añadió este IVA y me dio un total de 7 millones y medio. ¿Ya? Entonces, eh, cuando nosotros nos preguntan por conceptos específicos, por ejemplo, en este caso el IVA, sabemos que ya hay un porcentaje asociado que es el 19%, ¿ya? Que se le añade al valor final, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que fijarnos muy bien en el contexto en que estemos trabajando para nosotros poder ver esta variación. Pero básicamente la variación porcentual es aumentar un porcentaje del total, que en este caso fue un aumento del 19%, o la disminución de un porcentaje del 100% original, ¿ya? Eso es como más o menos que lo que nosotros tenemos que fijarnos bastante al momento de ver y obviamente saber qué es lo que nos están preguntando, porque acá nos preguntan el IVA, ¿cierto? Entonces nos preguntan por este 19%, no nos preguntan cuál fue el valor original del vehículo, ¿ya? Sin IVA, ¿ya? Entonces por eso nosotros tenemos que más o menos ver qué es lo que nosotros nos están pidiendo, ¿bien? Ahora, los porcentajes, ¿ya? Estos porcentajes tienen varios usos, ¿ya? Dentro de los cuales, ¿cierto? Podemos destacar lo siguiente. El porcentaje se utiliza mucho para calcular el impuesto al valor agregado, ¿ya? Que era lo que yo le estaba comentando, que es este famoso IVA, que siempre equivale a un 19%, ¿ya? De un cierto producto o servicio, ¿ya? También tenemos otros parámetros, que por ejemplo es el IPC, que es el índice de precio al consumidor, ya que mide una variación de los precios de la canasta de bienes y servicios que se consumen en un hogar, ¿ya? Y esta variación se hace mensual. Por ejemplo, si vemos que el precio de, no sé, los combustibles suben, este IPC va a subir. Si baja el pan, el IPC va a bajar. Entonces, hay una cierta cantidad de bienes y servicios que consume siempre el hogar: la luz, el agua, el gas, el pan, la benzina, el internet, y estos ciertos valores suben, el IPC sube. Si estos valores bajan, el IPC baja. Entonces, no es que siempre sea un porcentaje específico como el del IVA, que siempre es un 19%. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes, ¿cierto?, tienen bueno, una utilidad práctica, ¿cierto?, del porcentaje que lo podemos ver perfectamente en la tele, ¿ya? Y casi siempre se habla una vez al mes o cada 2 meses con respecto a este famoso IPC, ¿ya? Ahora, ¿para qué más se usan los porcentajes? Para calcular intereses o descuentos que se aplican a ciertos productos o deudas. Por ejemplo, el interés simple, ¿ya? L, que genera un capital C a una tasa de interés anual I%, en un periodo T se puede calcular y tenemos el cálculo, ¿cierto?, de un interés anual, ¿cierto? Una pequeña fórmula que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Ahora, ¿en qué se ve esto? Por ejemplo, cuando alguien pide un crédito, ¿ya? El crédito se pide en base a un interés, ¿cierto?, que te cobran mensualmente por tú tener un crédito, ¿ya? Entonces ahí uno calcula, ¿cierto?, cuánto es lo que va a pagar de más. O cuando alguien compra, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, paga en cuota, a veces sin intereses, a veces con intereses.
Entonces, hay fórmulas que nos permiten calcular, ¿cierto?, esta tasa de interés, que siempre es en porcentaje, ¿ya? Ahora, también nos sirve para calcular porcentaje de ganancia o pérdida de ciertos productos entre muchas otras aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, obtuve una rentabilidad, ¿cierto?, ahora que se ve mucho el tema del 10% de los fondos de AFP, esto también se puede calcular por medio de porcentaje, ¿ya? O sea, el 10% de una persona que ha trabajado 50 años es mucho más alta que el 10% de una persona que ha trabajado 2 años, ¿cierto? Porque tiene más dinero acumulado. Entonces, obviamente, estos porcentajes son muy significativos y de repente un 1% de repente es mucho dinero, ya dependiendo del contexto que se esté trabajando. ¿Ya? Entonces, estos porcentajes son muy importantes, ¿cierto?, al momento de poder aplicarlos. Y lo bueno de ahora, que nosotros estamos viendo en esta unidad, que son las variaciones porcentuales, a nosotros nos van a facilitar mucho el tema del cálculo del porcentaje y obviamente en una aplicación en nuestra vida diaria. Bien, entonces, muchas gracias obviamente por su atención. Les voy a mostrar, ¿cierto?, cuáles son los ejercicios que están planteados para esta quincena. ¿Ya? Que era lo que, ¿cierto?, lo que decía el Guillermo, de por qué, ¿cierto?, no revisamos, ¿cierto?, estos cálculos en conjunto. ¿Ya? Y les voy a mostrar a continuación, ¿cierto?, lo que se debe hacer. ¿Ya? Ojo, estas son instrucciones generales. ¿Ya? Y nosotros la próxima semana vamos a estar viendo la resolución de estos ejercicios, ¿ya? Para que ustedes comprueben que lo que ustedes hicieron está bien, ¿ya? Y también aprovechamos de aclarar las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Ahora, si alguien tiene dudas, mañana, en la tarde, pasado mañana, de cómo se hace un ejercicio, intenten hacerlo, me envían una imagen de la resolución y yo se las reviso, ¿ya? Les digo, está bien, se equivocó acá, se hace así, pero traten de hacerlo primero ustedes, ¿ya? Traten de calcularlo. Y cuando no les resulte, ahí me envían, ¿cierto?, un correíto y yo se lo respondo y les digo cómo se hacía, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, en el libro, en la página 32, ¿ya?, comienzan las actividades, que es la página 32-33, donde ustedes tienen que calcular, en este caso, aumento o disminución, que es la variación porcentual, ¿ya? Por ejemplo, dice, aumenta cada uno de los siguientes números un 24%. O sea, en otras palabras, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular el 124%. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el porcentaje en un 24%. O sea, a mi 100% le estamos sumando un 24%. O sea, van a calcular el 124% de 700, el 124% de 35, el 124% de 270, el 124% de 25.600, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a multiplicar 700 por 124 y lo dividen en 100. Y el resultado se escribe aquí. De todos los números hace exactamente lo mismo, 124%. ¿Ya? Y acá nos preguntan que nosotros tenemos que disminuir un 8% de los siguientes números. O sea, ¿qué porcentaje deberíamos calcular si le quitamos un 8% al 100%? ¿A qué porcentaje correspondería? 92. Perfecto, súper bien, Fernando. Entonces, nosotros debemos calcular el 92% de 990, el 92% de 256, el 92% de 3450. ¿Y cómo se hace esto? Fácil. Ustedes tienen que multiplicar el número 3450 por 92 y el resultado se divide por 100. Y ese numerito ustedes lo escriben acá. ¿Se fijan? Entonces, aumento porcentual en la número 1, disminución porcentual en la número 2. ¿Ya? Y acá ya comenzamos, ¿cierto?, con los problemas, ¿cierto? Problemas de la vida cotidiana, que muchos se quedan y prefieren hacer el ejercicio matemático, pero ya aquí comenzamos, ¿cierto?, a tener alguna dificultad, ¿ya? Ahora, para esto es importante leer bien y generar un ejercicio como el que está arriba, ¿ya? Con aumento, con disminución, eso va a depender mucho, ¿cierto?, de lo que yo pueda interpretar en lo que leo. Ahora, dice, en el último mes el precio del litro de leche ha subido 120 pesos. Si el precio del mes anterior era de 600, representa el alza del precio de la leche como un porcentaje, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto?
Eh, Cuando yo tengo un valor que es 600 y subió 120, significa que usted va a pagar 720 pesos. Entonces, ese 720, ¿a qué porcentaje de 600 corresponde? Corresponde a un ciento y tanto, ¿cierto? Porque subió. Y usted tiene que encontrar el porcentaje que equivale esta alza, ¿cierto? Del precio de leche. ¿Ya? Em, Está hasta las 11, ¿cierto? Pero nosotros comenzamos a las 10:10. ¿Ya? Ahora, si el Iván tiene otra cosa que hacer, no hay ningún problema en que se desconecte a las 11. ¿Ya? Lo mismo para el Fernando. ¿Ya? Si lo importante ahora es que se queden para que vean qué es lo que tienen que hacer para que así no anden perdidos. ¿Ya? Porque después van a decir, profe, ¿cómo se hace esto? Entonces, ¿ya? Ahora, recuerden, todo esto tiene que ver con aumentos y descuentos, ¿ya? Sumarle un porcentaje, bajar un porcentaje, y eso va a ir lo que ustedes tienen que ir calculando en estas aplicaciones de vida cotidiana, ¿ya? Eh, y básicamente es eso, ¿ya? Es solamente análisis de ejercicios cotidianos en donde tienen que ver el análisis de porcentual de subir o bajar. Y en el caso de que ustedes, por ejemplo, me digan, profe, sabe que nosotros realmente no entendemos esto, podemos, por ejemplo, juntarnos el, no sé, pues, el lunes y podemos fijar una horita en la mañana y podemos hacer una clase de porcentajes para que aquellos que quieran se pueden conectar y podemos analizar, ¿cierto? Eh, Analizar, ¿cierto? Una duda respecto, ¿cierto? A lo que es la variación porcentual, ¿ya? Y eso.